Atila, conocido como el azote de Dios, fue una de las figuras más emblemáticas y temidas de la historia antigua. Como líder de los hunos, dominó Europa en el siglo V con una ferocidad que dejó su nombre asociado con la destrucción, la barbarie y la caída del Imperio Romano de Occidente, aunque su historia y su impacto son mucho más profundos. Los hunos eran un pueblo nómada de origen incierto, posiblemente de las regiones esteparias al norte de China, que comenzaron a migrar hacia el oeste en los siglos anteriores al nacimiento de Atila. Para el siglo IV ya habían establecido su presencia en Europa, desplazando a otros pueblos como los godos y provocando un efecto dominó que contribuyó a la inestabilidad del Imperio Romano. Atila nació alrededor del año 406 después de Cristo, en el seno de una familia noble perteneciente al pueblo huno. Su ascenso al poder no fue inmediato. Compartió el liderazgo de los hunos con su hermano Bleda tras la muerte de su tío Rugila cuando tenía 28 años. Los dos hermanos gobernaron juntos durante aproximadamente una década, consolidando su dominio sobre otras tribus nómadas y bárbaras. Sin embargo, a los 38 años, Atila asesinó a Bleda y se convirtió en el único líder, unificando a los hunos bajo su mando. El reinado de Atila se caracteriza principalmente por sus campañas militares tanto en el Imperio Romano de Oriente como en el de Occidente. Desde el inicio de su gobierno, mostró una habilidad militar formidable, combinada con una astuta diplomacia. A los 41 años invadió el Imperio Romano de Oriente, lanzando una serie de ataques devastadores en los Balcanes y alcanzando hasta las murallas de Constantinopla. Estos ataques forzaron al emperador Teodosio II a negociar y pagar un tributo masivo para evitar una destrucción mayor. A sus 44 años encontró el pretexto para su invasión del Imperio Romano de Occidente cuando Honoria, la hermana del emperador romano Valentiniano III, le envió un anillo en un intento desesperado por evitar un matrimonio forzado. Atila interpretó este gesto como una propuesta de matrimonio y un reclamo legítimo al trono occidental. Con esta excusa y otros conflictos territoriales en mente, lanzó su invasión masiva. A los 45 años cruzó el Rin con un enorme ejército compuesto no solo por hunos, sino también por diversas tribus germánicas que le habían jurado lealtad. Esta invasión culminó en la batalla de los Campos Cataláunicos, una de las confrontaciones más decisivas y sangrientas de la historia antigua. En esta batalla, una coalición romano-visigoda, liderada por el general romano Flavio Aecio, logró detener su avance, infligiendo graves pérdidas a su ejército. Aunque la batalla no fue una victoria decisiva para ninguna de las partes, marcó el punto culminante del poder huno en Occidente. A pesar del revés en los Campos Cataláunicos, Atila no estaba derrotado. A los 46 años invadió Italia saqueando ciudades importantes como Aquilea, Milán y Pavía. El terror que inspiró fue tal que muchas ciudades se rindieron sin resistencia y la población de Roma temía que la ciudad sufriera el mismo destino. Fue en este contexto que ocurrió uno de los episodios más famosos de su vida, el encuentro con el Papa León I. Según la tradición, el ejército huno marchaba hacia Roma cuando fue interceptado en el norte de Italia por una delegación encabezada por el Papa León I. Aunque los detalles del encuentro son vagos y en parte mitificados, se dice que Atila, impresionado por la dignidad y la autoridad del Papa, decidió retirarse sin atacar Roma. Algunas fuentes sugieren que también pudieron influir factores prácticos como la falta de suministros, el desgaste de su ejército y el temor a una epidemia, pero la historia ha preferido destacar el poder espiritual de la intervención papal. Este evento consolidó la reputación de León I y contribuyó a la mística del líder huno como un personaje que, aunque temido, reconocía fuerzas superiores. Después de retirarse de Italia, el poder de Atila empezó a decaer. Aunque planeó nuevas campañas, incluyendo una posible invasión del Imperio Romano de Oriente, nunca tuvo la oportunidad de llevarlas a cabo. A los 47 años murió de manera inesperada en su propia tienda durante la celebración de su matrimonio con una joven llamada Ildico. La causa exacta de su muerte es incierta. Algunas fuentes sugieren que murió de una hemorragia nasal, mientras que otras teorías sugieren que pudo haber sido envenenado o asesinado. Su muerte marcó el comienzo del fin para el Imperio huno, ya que sin su liderazgo unificador, el poder se fragmentó rápidamente. En los años posteriores, las tribus vasallas y los pueblos sometidos se rebelaron, y los hunos fueron finalmente derrotados y dispersados. Atila es recordado como un líder militar que aterrorizó Europa y desafió al Imperio Romano en su apogeo. Su nombre se asocia con la violencia, la destrucción y el declive del Imperio Romano de Occidente. Se decía que por donde pisaba el caballo de Atila no volvía a crecer la hierba, una metáfora de su capacidad para imponer su poder. Durante la Edad Media se convirtió en el símbolo del bárbaro destructor de civilizaciones y su figura infundió miedo durante siglos.
Sin embargo, su impacto no se limita solo a la destrucción. Atila también es reconocido por su capacidad para unir a diversas tribus bajo su mando, creando un imperio nómada que, aunque efímero, desafió a los poderes establecidos de su tiempo. En otras culturas, como entre los pueblos túrquicos y mongoles, se le ve como un gran líder y unificador, un defensor de su pueblo frente a influencias externas. Este contraste muestra cómo su figura ha sido interpretada de manera diferente según la perspectiva cultural. Su historia ha influido en numerosas obras literarias, óperas y producciones cinematográficas, manteniendo su figura como una de las más fascinantes y complejas de la historia antigua. Atila sigue siendo un símbolo poderoso, recordado tanto por su capacidad para infundir temor como por su habilidad para desafiar a los imperios más grandes de su tiempo. Atila el Huno fue mucho más que un simple conquistador. Fue un líder con una visión estratégica, un diplomático astuto y al mismo tiempo un símbolo de la destrucción. Su vida y legado nos ofrecen una ventana a un periodo de la historia en el que el mundo antiguo estaba cambiando, donde las fronteras del Imperio Romano estaban siendo desafiadas y nuevas potencias estaban emergiendo. Con su mezcla de terror y respeto, es una figura central en la narrativa de ese cambio, y su historia sigue siendo relevante como una advertencia y como un testimonio del poder de un individuo para alterar el curso de la historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.